Bueno, pues continuamos a esta hora, ya ha pasado el mediodía, hablando de más asuntos. Hoy es lunes, toca sección con Láser 2000 y como siempre está con nosotros nuestra amiga Inmaculada Rodríguez, directora del Centro Médico Láser 2000 en Jaén. Inma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro que muchos de ustedes conocen a personas que han pasado ya por esa operación. Es, Inma, yo creo, una de las que más se solicitan, de las que más se pide información y sobre todo en esta fecha que ya para el verano muchas personas están empezando a pensar, ¿no?, cómo mejorar su aspecto de cara al verano. Vamos a hablar del aumento de mamas, es de lo más solicitado, ¿no? Dentro de la cirugía plástica lo que más nos demanda es el aumento de mama. Eso. Pues se ha perdido también mucho el miedo, ¿no? Que en un principio había ese tipo de intervenciones también. Bueno, pues ha habido algunas malas prácticas en algunas clínicas que también le han dado alguna mala fama, ¿no? Sobre todo aquel problema que hubo con los materiales que se utilizaron en algunas clínicas del país. Pero bueno, yo creo que eso se ha superado, ¿no? Y que cada vez tenemos menos miedo a someternos a esa operación, ¿no? Efectivamente, yo siempre digo siempre lo mismo, hay que buscar un gran profesional. Y siempre cuando vamos a hablar de cirugía plástica nos vamos a ir a un cirujano plástico, eso es importante. No solamente que sea médico, sino que sea cirujano plástico. Es lo primero que hay que buscar. Si tú buscas un buen cirujano plástico, el resultado es magnífico y realmente la intervención no tiene prácticamente nada de riesgo. Luego también tenemos que saber elegir el tamaño del pecho, ¿no? Acorde a nuestro, bueno, para gustos colores. Sí. Hay personas que les gusta la exuberancia, ¿no? Pero bueno, siempre es mejor, ¿no? Incluso médicamente, ¿no? Para luego no tener problemas tal vez de peso, ¿no? De espalda. Saber elegir con la fisonomía de nuestro cuerpo el pecho, el tamaño adecuado, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Efectivamente. Lo que no nos falta nunca en nuestro Centro Médico Láser 2000 cuando pasa una consulta de cirugía plástica son dos cosillas. El metro, por supuesto, que el cirujano plástico coge todas las medidas. ¿Por qué? Porque hay pacientes pues, muy pequeñitas, hay pacientes con un contorno mucho más ancho, entonces tenemos que tomar esas medidas. Una vez que ya hemos tomado las medidas y el cirujano toma esas medidas, siempre se le aconseja al paciente qué tipo de prótesis puede llevar, ¿no? Y que se le quede bien, que no se le quede una prótesis pues ni muy exagerada para su cuerpo, ni muy pequeña para su contorno, ¿no? Mucha gente viene a la consulta y siempre, como tenemos amigas o conocidas que se han operado, pues empieza, yo quiero 400 porque mi amiga se ha puesto 400, o yo quiero 380 porque mi amiga se ha puesto 400 y me parece muy grande. Eso es un error. Estamos hablando de peso, ¿no? No, de peso, 400 es de talla. Vale. O sea, más o menos lo que es. Aquí me he traído varias prótesis. Estamos viendo ahora mismo imágenes de los tratamientos, ahora ya vamos enseñando las prótesis. Perfecto. Me he traído prótesis para que vosotros lo veáis, pero lo que hay que tener en cuenta, sobre todo, es el tamaño que tenga esa paciente. No nos podemos orientar en lo que lleva una chica o deja de llevar otra chica, porque lo que a lo mejor me va a mí bien, a ti no te va. Dependerá, me imagino, sobre todo de la medida de la espalda, ¿no? De los hombres, incluso la altura, ¿no? También, efectivamente, el contorno en sí, o sea, y lo que esa paciente va buscando. Entonces, hay distintos tamaños y distintas formas, ¿vale? Lo que sí hay que diferenciar, hay gente que dice, yo lo quiero lo más natural posible. Hay dos tipos de prótesis, que son prótesis redondas y prótesis anatómicas. ¿Qué significan las prótesis redondas? Pues las que todo el mundo sabemos, que quitamos esto un poquillo y se queda totalmente redonda. Y luego están las prótesis anatómicas, que es la de forma de pera, que sería esta forma así, que hace como una forma de lágrima, ¿vale? Es el tipo de prótesis. ¿Y cambia mucho el aspecto del pecho dependiendo de la prótesis? Claro que sí, porque por ejemplo, si viene una niña que no tiene nada de pecho, nada, siempre se le va a aconsejar la forma más natural, que es una forma de lágrima, de pera, que sería este tipo de prótesis. Pero por ejemplo, otros de nuestros pacientes que vienen son mujeres que ya han dado a luz, que ya son madres, que han dado el pecho, que han tenido un pecho más o menos grande y ¿qué ha ocurrido? Pues se le ha caído y ese pecho también se ha desinflado. Ese tipo de pacientes no son buenas lo que es el tema de la prótesis de pera. ¿Por qué? Porque necesitan relleno aquí arriba, que es donde se le ha desinflado, porque aquí tenemos relleno. Con lo cual se le aconsejaría lo que es una prótesis redonda, pero con pequeña proyección, para que no se parezca a esos típicos
2 cocos, sí, tremendo, o sea, siempre acorde a lo que va buscando el paciente. Lo bueno que tenemos es que el tamaño y la forma lo elige el paciente, por eso hay prótesis de prueba, que si queréis las podéis coger, que tienen un tacto estupendo. Has traído además incluso varios He traído tamaños, varios ¿no? tamaños. Pásame ¿vale? una pequeñita a mí para que me vaya. Bueno, esto... Hay que ver, ¿no? Lo que decíamos, el tacto que tienen, Sí. como que Es un tacto natural, ¿no? natural. Esto ya no tiene nada que ver con la silicona que se ponía en los años 80, ¿no? No, ya no tiene nada que ver. Esa silicona era una silicona líquida. Entonces, prácticamente, pues si se te rompían por cualquier problema, pues tenías que ir corriendo al quirófano. Hoy en día, pues ya las prótesis no se hacen de ese tipo de material. De hecho, también se decía antes que, bueno, que las operaciones que se sometían hace 20 o 25 años, que normalmente había que volver a repetirlas pasado un determinado tiempo. Esto ya definitivamente, ¿no? Estas prótesis no es que sean definitivas. Yo nunca digo que unas prótesis puedan ser definitivas. Sí es cierto que si la prótesis no da problemas, puede durar siempre, pero las prótesis hay que ir y hay que vigilarlas. Por eso, cada 2 años es aconsejable que una paciente que se opere se introduzca lo que es la prótesis, sea una mamografía, para ver cómo va la prótesis dentro. Como hemos dicho, el gel es altamente cohesivo, o sea, si esta prótesis se rompiera y hiciéramos así, no sale. Con lo cual no hay que correr y al quirófano y quitárnoslas de momento, no. Eso ¿cómo sabe una paciente que se ha roto la prótesis? Pues a lo mejor porque se endurece un poquillo más, la textura ya no es la adecuada, o simplemente Cambia en una la forma, rutina, o sea, claro. en una revisión se ve que se ha roto la prótesis. Entonces sí es aconsejable cambiar esa prótesis. No significa que ahora la tengamos rota y la dejemos dentro, porque puede pasar eso, que el pecho se inflame, que se ponga más dura y tal. ¿Cómo? Te quería preguntar, que mucha gente, bueno, pues hay que elegir el tamaño, ahora vemos también saber elegir el tamaño del sujetador, que es muy importante, pero ¿cómo es la operación? ¿Cómo se introduce la prótesis en la cavidad? Vale, ¿Es muy invasiva? No es invasiva, ¿por qué? Porque el cirujano siempre ve como el paciente en sí. Hay 2 formas que nosotros realizamos, que es por la aureola o por debajo del surco. Esas 2 intervenciones son las más comunes, porque ya la que se hacía en la axila ya no se suele hacer, siempre se practica o por la areola o por debajo del surco. Por ejemplo, una paciente que tiene una areola muy pequeñita, por ejemplo, pues no sería aconsejable hacerla por ahí, y sería aconsejable hacerlo por abajo, para que se note lo menos posible y sea lo menos posible esa incisión. ¿Y la cicatriz se nota? Por eso os digo, cuando se hace por abajo se queda como si fuera un hilito. La cicatriz, y con el peso de la mama pues la oculta, claro, efectivamente. Pero por ejemplo, una paciente que tiene una areola estupenda, una areola más o menos de buen tamaño, se puede hacer simplemente por la areola y no se nota nada. La cicatriz es invisible, ¿no? Sí, prácticamente. ¿Afecta a la lactancia? A ver, si no se tocan los conductos mamarios, no afectaría en absoluto la lactancia, o sea, se podría hacer. Pero, por ejemplo, si una paciente se hace una mastopesia, que es que tiene un descolgamiento de la mama y se tiene que hacer lo que es una figura de una T invertida, y ya si se toca lo que es los conductos mamarios, ahí ya no se podría dar de mamar. Pero ese tipo de cirugía está recomendada para mujeres que, bueno, pues que ya han dado a luz, o quizá han dado a luz, por decirlo de alguna manera, todo lo que tenían que dar, ¿no? Efectivamente. Ya no hay problema para la lactancia. Que ya el descolgamiento del pecho, que el descolgamiento ha pasado y ya ha pasado por lo que tenía que pasar. Sobre todo por eso, por la porque lactancia. la lactancia también, pues tenemos un aumento excesivo de la mama y eso hace también que el pecho pese y se descuelgue. También es aconsejable, que siempre se lo decimos a todo el mundo y no es muy común que se sepa, es que todas las mujeres deberíamos de dormir con un sujetador deportivo. Eso hace que la mama no se descuelgue tanto. Parece que siempre, yo por ejemplo, mi madre siempre me decía, no duermas con sujetador. Sí, es verdad, eso no siempre se ha dicho. Es malo dormir con sujetador, y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. A ver, es malo dormir con un sujetador, por ejemplo, con aro. Es incómodo. Incómodo, efectivamente, porque se clava, tal. Pero con un sujetador deportivo, que yo me he traído aquí unos cuantos, es bueno. Porque estamos durmiendo, aplastamos el pecho, tal, y eso hacemos y facilitamos ese descolgamiento del pecho. Si todos durmiéramos con un sujetador deportivo, alargaríamos que no se descolgara tanto. Para terminar el tema de la intervención, y ahora pasamos a lo de las tallas,
la recuperación, una vez que ya hemos pasado por quirófano, ¿cómo es de este tipo de operaciones? Porque tal vez a eso es lo que más miedo se tenga a la hora de pasar por quirófano, bueno, que al fin y al cabo eso es un rato, pero ¿qué pasa después? Vale, la intervención más o menos de un aumento normal suele tardar una horilla, o sea, una hora, hora y cuarto. La verdad que es una intervención muy corta. Aconsejamos que sea anestesia general más que anestesia local y sedación. Se está haciendo, pero la verdad que a nuestro cirujano no les gusta demasiado. Ese día pues se queda ingresada en el hospital, por supuesto, para estar totalmente controlada, y ese día es el que más molesta. Pero no molesta el pecho, molesta la espalda. Porque hemos hecho un estiramiento. Por eso también, una semanita antes, decimos a los pacientes que se hidrate muchísimo la zona. ¿Por qué? Porque va a haber de golpe y porrazo, se va a estirar la piel. Los primeros y segundos días son los más molestos. Es una molestia en sí, como una agujeta muy grande y un dolor de espalda fuerte. Pero es lo que pasa a todas las pacientes. Con analgésicos lo pasamos y se pasa rápido. ¿Cuándo te puedes incorporar, por ejemplo, al trabajo? Si es un trabajo de administración, un trabajo que estamos sentadas, un trabajo que no tenemos que hacer mucho movimiento de los brazos, a la semana puedes estar incorporada. No hay ningún problema. Si es un trabajo un poquito más movido, pues entonces esperaríamos 15 días. Si es un trabajo que tienes que levantar peso o tienes que coger, por ejemplo, una niña de guardería, una profesora de guardería que tienen que coger bebés, pues se le aconsejaríamos que entre 3 semanillas o un mes no se incorporara a ese puesto de trabajo. Pregunta frecuente. ¿Y si me rechaza el cuerpo la mamá? Efectivamente, esa es la que más nos suelen preguntar. Todas las mujeres rechazan la prótesis, todas. ¿Por qué? Porque es algo ajeno que le metemos nosotros al cuerpo. ¿Qué crea el cuerpo en la prótesis? Crea lo que es una pequeña membrana, ¿vale? ¿Qué le pasa a esa membrana? Que se puede encapsular, que es el encapsulamiento de la prótesis que se le dice en sí. Entonces yo me he traído aquí un folio, que eso mi cirujano lo hace mucho. Siempre pone aquí el folio y ahora si tú lo tocas, pues está duro. ¿Vale? ¿Qué hacemos con ese tipo de pacientes? Masajeamos la zona, le enseñamos cómo tienen que masajear para que esa membrana que ha cubierto la prótesis se ponga un poquito más blanda, ¿vale? Una vez que ya vemos que se ha convertido un poquito más blandita, pues ya se quedaría en la prótesis. ¿Qué pasa? Que si eso ocurre, normalmente cuando se encapsula una mama, lo más normal es que se tenga que volver a intervenir y quitar la prótesis con esa membrana y colocar otra. Por eso es bueno que cuando se elija la prótesis, se elija una prótesis con una garantía. Claro, porque te quería preguntar, si tú rechazas una prótesis, si te la vuelven a poner, ¿no la vas a rechazar otra vez o depende? Claro, es que puede ser incluso que tú te pongas claro, te pongas la prótesis en cada pecho y a lo mejor solamente uno sea el que te haya hecho el encapsulamiento, con lo cual entonces quitaríamos esa prótesis que se ha sufrido y ese encapsulamiento, porque la otra no lo ha sufrido. O puede ser que lo sufran los dos, que es muy raro. Ya te digo que dan muy pequeños casos, pero es un riesgo que está y puede ocurrir. En ese caso, que siempre estaría dentro del año, una vez que pasa el año, ya el riesgo de encapsulamiento es pequeñísimo, no, mucho más pequeño. Pero para eso tenemos nuestras garantías, tenemos nuestras grandes casas de prótesis que cubriría ese cambio de prótesis, ¿vale? Bueno, pues ahora sí hablamos ya de las tallas. Que al final a la gente tiene dudas, pero lo que quiere es verse con esto puesto. Efectivamente. Cuando llega una paciente, ¿cómo hacéis vosotros para que se haga un poco la idea de lo que está hablando? Porque seguro que muchas llegarán, yo quiero una 10010. Efectivamente. Y eso es que hay un error hay que matizarlo, ¿no? de tamaño. Por ejemplo, cuando viene una paciente con a lo mejor muy delgadita, me dice, es que yo quiero una 110 de pecho. Una 110 nunca la va a tener. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene un contorno de 85 y ese contorno nosotros no se lo vamos a engordar. Entonces, siempre tenemos y damos lo que es unas pautas para conseguir nuestro sujetador. O sea, ¿cómo sabemos qué tipo de sujetador tenemos? El contorno, que es lo que es justo debajo del sujetador, es lo que nos dice si tenemos una 75, una 85, una 90, una 95, pero es el contorno. Lo de abajo. Lo de abajo. O sea, justamente debajo del pecho, siempre pensamos que es el volumen, arriba, ¿no? Alrededor, ¿no? O sea, es abajo. Yo cuando me dice una paciente, pues es que yo tengo una 110 copa A, pues me estás diciendo que eres muy gordita,
y no tienes nada de pecho, porque lo que realmente dice qué tamaño de pecho es son las copas. Entonces va desde la A, que es un pecho muy pequeño, la B, que es un pecho un poquito más lleno, y la copa C es un pecho bonito. Por ejemplo, la mayoría de nuestros pacientes se pone entre la C y la D, que es lo que rellena el sujetador. Lo que vamos a buscar es el relleno, no el contorno. Y luego ya la talla depende del contorno de cada persona. Entonces, eso no lo cambiáis vosotros, esa talla esa no la talla cambiáis. no se cambia. Por ejemplo, si lo más demandado en nuestra clínica es una 90, copa C. Eso estás diciendo que es una chica de una delgada, pero no muy delgada, pero con buen relleno de prótesis. ¿Cómo calculamos esa copa C? Pues cogiendo nuestra prótesis, cogiendo un sujetador, que encima siempre pedimos a la paciente que se ponga un sujetador deportivo, y le ponemos la prótesis. Y encima la camiseta que ella normalmente lleva en casa. ¿Vale? Vamos a hacer así como una idea. Esto se queda justo en el cuerpo y tú te ves el perfil que se te ve. Y entonces elige el tamaño real que quieres llevar. Eso ya me da igual, que sea la 350, 400, 410. Si lo que tú quieres es el perfil que tú quieres llevar. ¿Vale? Y así ya quitamos el mito de, es que yo quiero 385 como mi amiga, que se ha puesto 385 y le queda fenomenal. No, vamos a mirar el contorno que tú quieres y la prótesis que tú quieras llevar. Lo mejor es vérselo, ¿no? Claro, efectivamente. Y para eso pues tenemos este tipo de sujetador y las prótesis para que tú te las veas. Tú te pones tu camiseta y te ves realmente el perfil que tú quieres. Yo creo que también una duda que puede, bueno, que seguro que mucha gente se está pensando, qué coste tiene este tipo de operaciones que sabemos, bueno, que pasas por quirófano, es una operación importante, no es como otras intervenciones de las que venimos hablando, pues eso es láser, que es algo menos invasivo. ¿Cuánto puede costar una operación de este tipo? Aumento de pecho, una operación normal suele costar entre unos 3.900, y si ya tiene algo un poquito más, pues por ejemplo las mastopesias suelen salir un poco más elevadas porque es otro tipo de... Pues son dos operaciones en una. El levantamiento de la mama más las prótesis. Como tú has dicho y hemos comentado antes, muchas veces no necesitamos ese aumento de prótesis en una mastopesia, porque realmente tenemos un pecho bastante grande y lo único que queremos es ponerlo y colocarlo en su sitio. Entonces iría sin prótesis. Pero, por ejemplo, suelen rondar entre los 3.900 euros a unos 5.000 euros, ya dependiendo de lo que es. Ahí va incluido pues todo lo que es la cirugía, todas las curas, revisiones y revisiones posteriores. El ingreso, ¿no? El ingreso, la hospitalización. Y como hemos dicho, la garantía también, ¿no? Y la garantía. Ahora mismo en España son 5 casas, 5 casas que llevan una garantía y unas prótesis muy buenas. ¿Vale? Y nosotros trabajamos con esas 5 casas. Siempre le decimos, y el cirujano siempre aconseja al paciente, a mí me gustan estas 2 casas y de estas 2 casas da este tipo de garantía. Y ya el paciente es el que decide, pero siempre con todo claro y todo bien explicado, que eso siempre nos gusta. ¿Cuántas operaciones podéis hacer vosotros de este tipo al mes, por ejemplo? Madre mía, se hace unas cuantas. Sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos mañana consulta, porque en la clínica lo único que se realiza es la consulta, ¿vale? La operación ya no iríamos a un quirófano. La consulta pues tendríamos una lista de espera de un mes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya hasta el mes de marzo finales ya está todos los días de quirófano están ocupados. Esto, junto a lo que es el aumento de pecho, la mastopesia, está muy ligada también a la abdominoplastia. Nos suelen pedir también esa cirugía junto todo con la a la mastopesia. vez. Todo Madre a la vez. mía, qué valor, ¿no? Un completo, ¿no? Un completo. Bueno, ya que te metes en quirófano, ¿no? Pero bueno, es complicado esas dos, me refiero por la recuperación, ¿no? Porque... Hombre, la recuperación es muchísimo más lenta y es muchísimo, ya ni siquiera más dolorosa, porque la verdad es que si me pones a elegir entre aumento de la mastopesia y la abdominoplastia, es un poquito más molesta la abdominoplastia que la mastopesia, pero bueno, así ya hay pacientes que dicen, ya que me meto en quirófano, me lo meto de una vez y me lo quito las dos cosas juntas. Pues Ima, muchísimas gracias
que aquí nos quedamos con... Sí, la verdad es que son gustosillas las prótesis. No, nos habrán visto ustedes que estamos todo el rato, que no es por nada, que no es que lo haga solo yo, que ellas también estaban todo el rato tocando, es que las prótesis son muy gustosas, en fin, y me imagino que ya puesto en su lugar, pues más gustoso todavía. Que en otra ocasión hablamos del proceso contrario, que también me imagino que se demandará, aunque menos, ¿no? Que son aquellas mujeres que dicen... Sí, también hay gente que tiene muchísimo pecho y lo que quiere es una reducción mamaria, y también la hacemos casi todos los meses, o sea que eso, la verdad es que lo importante es que tú te sientas a gusto contigo mismo. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues como cosas así. Lo que sí también, por ejemplo, pido que esas mamás que ahora tienen niñas adolescentes que no saben buscar ese sujetador, pues que se pasen por la clínica, nosotros le damos el folletillo para que sepan qué sujetador le va a su hija. Eso siempre es bueno. Efectivamente. Que además incluso he escuchado ya alguna noticia por ahí que el 80% de las mujeres no llevamos el sujetador adecuado con la forma de nuestro pecho y con el tamaño. Y es porque verdad. Hay muchas, sí que es verdad que llegas a veces a algunos centros y a veces de copas y ya dices, no lo sé, este mismo me lo llevo y punto. Bueno, pues Ima, muchas gracias por enseñarnos tantas cosas y por, bueno, pues sobre todo en esta ocasión por habernos traído estas muestras, que es mucho mejor, ¿no? Enseñar las cosas y sobre todo de romper muchos mitos, porque hay mucha gente que dice, no, esto es que es todo pues una operación que bueno, que se hace pues... de una manera, bueno, pues que es una cirugía innecesaria. Bueno, pues hay gente que le viene muy bien y en su autoestima y en su... Efectivamente, yo nunca veo que una cirugía no sea necesaria. Eso nos ayuda a expresarnos mejor, a sentirnos nosotras con nosotras mismas bien, y eso a veces es necesario. Pues Ima, muchísimas gracias. A vosotros. La próxima podríamos hablar de salud bucodental, que siempre viene bien. También. Muy bien. Vamos a cambiar de parte del cuerpo y también la parte de los dientes también hace que muchas personas se sientan inseguras si no tienen una dentadura correcta, que cada vez es algo que incluso se pide para puestos de trabajo. Así que para el próximo lunes, no, el siguiente hablaremos de cómo tener unos dientes adecuados y cómo nos pueden ayudar desde el Láser 2000. Dani, nosotros con esto nos vamos a marchar, pero hoy lo vamos a hacer de nuevo con música, efectivamente, recordando que hoy es el Día Internacional del Niño con Cáncer. Del Niño con Cáncer, y precisamente niños son los que han tomado la palabra en esta bonita iniciativa We Are One, una canción que ha compuesto el compositor del musical de Disney Frozen, que hoy se va a cantar además en esa marcha de los niños con cáncer. Y bueno, aquí ven algunos ejemplos de niños que han participado en diferentes talent shows, destinando a niños que se han decidido sumar a esta campaña y cantar esta canción. Así que con esa canción, We Are One, nosotros les dejamos. Hasta mañana. And we want you and all other kids in the world to join in the chorus. We are young, we are strong, and we will sing this song together, so sing along. And as one, we will rise, we won't give up the fight until the night gets to the sun. We are one. We are young, we are strong, and we will sing this song together, so sing along. And as one, we will rise, we won't give up the fight until the night yields to the sun.